¿Qué es una tendencia? En análisis técnico denominamos tendencia a la progresión de los precios. Esta progresión puede ser una progresión alcista, con lo cual lo denominaríamos tendencia alcista, o una progresión bajista, con lo cual, por supuesto, lo denominaríamos tendencia bajista. Como casi todo en análisis técnico, la representación visual es la manera más rápida para entenderlo. Ahora, en esta plataforma, con esta herramienta que tenemos aquí a nuestra izquierda, que seleccionamos, vamos a trazar lo que sería una tendencia. En este caso, será una tendencia alcista, porque veremos que los precios, la progresión de los precios es ascendente, por lo tanto, es una tendencia ascendente. El secreto, por decirlo de alguna manera, para trazar bien las tendencias, las líneas de tendencias que en análisis técnico denominamos directriz, que es esta línea que acabo de trazar aquí, en este caso una tendencia alcista, porque la progresión de precios es hacia arriba, es alcista, desde el precio más bajo, que es este de aquí que les estoy señalando, hasta el precio más alto, que es este de aquí. ¿De acuerdo? Esto sería una tendencia alcista. Las tendencias alcistas también se denominan, también se dice, se pueden definir como mínimos crecientes, es decir, desde este mínimo de aquí hasta este mínimo de aquí, todos estos mínimos, como ustedes pueden ver, están en progresión alcista, están creciendo. Por eso denominamos mínimos crecientes a una directriz alcista. Para que sea una buena directriz tenemos que poder trazar una recta y, por supuesto, para poder trazar una línea recta necesitamos como mínimo 2 puntos. En análisis técnico normalmente se suele decir o solemos decir que como mínimo necesitaríamos 3 toques para que una tendencia, digamos, sea fuerte o sea consistente. En este caso, de todas formas, que he elegido una tendencia alcista en un índice norteamericano y estamos en el horizonte temporal de semana, aunque solamente tenemos 2 toques, el primero, este que os estoy señalando, y este segundo, simplemente echando un vistazo a la cotización y teniendo en cuenta que estamos hablando de mínimos crecientes, pues esta tendencia alcista estaría bien trazada. En análisis técnico también existe otro truco, entre comillas, por decirlo de alguna manera, para saber si hemos trazado bien una directriz alcista. En este caso, sería simplemente cambiar de horizonte temporal. Horizonte temporal es el valor de las velas. Ahora mismo, como les decía, estamos en un chart o en un gráfico que le denominamos semanal, en el horizonte temporal de semana, porque cada una de estas velas que tenemos aquí en la representación del gráfico corresponden a una semana. Ahora lo que vamos a hacer es, en esta parte izquierda de aquí, donde en esta plataforma, en la MetaTrader, en este caso, me aparecen los diferentes horizontes temporales, voy a pasar del horizonte temporal de semana, que es el que tenemos seleccionado ahora mismo, al diario. Y al pasarlo a diario, ustedes ven que el soporte de esa resistencia todavía se mantiene, ¿de acuerdo? Evidentemente no es lo mismo este soporte a diario que este soporte a semanal, porque no es el mismo horizonte temporal. Si lo pasamos a mensual, que sería el horizonte temporal de más largo plazo, tienen ustedes aquí que la tendencia, tal y como se la señalo, todavía está vigente. Es decir, cuando, por ejemplo, en este caso hemos trazado una tendencia alcista de mínimos crecientes unidos por una recta, es decir, precios en progresión, en este caso en progresión alcista, podemos comprobar si hemos trazado bien la directriz o línea de tendencia, son sinónimos, si cambiamos de horizontes temporales. Por lo tanto, hemos empezado, volvemos de nuevo al horizonte temporal de semana, cada una de estas velas se corresponde con una semana, en este caso en el índice del Dow Jones, y vemos que la línea o directriz alcista nos une los precios en progresión o mínimos crecientes en tendencia alcista. Al pasar al horizonte temporal de diario, vemos que esta línea que se nos ajustaba perfectamente en semanal, en diario ya no se nos ajusta, aunque sí, todavía con las mechas, todavía nos hace un soporte. Y si pasamos a mensual, que es para nosotros, para los traders, el chart de largo plazo en el que cada una de las velas representa en progresión o en mínimos crecientes un mes, vemos que la directriz alcista o la línea de tendencia, como le quieran ustedes llamar, sí que se nos ajusta perfectamente.
Vamos ahora a mostrarles lo que sería, por ejemplo, una directriz bajista. En este caso vamos a escoger otro instrumento, el índice dólar, por ejemplo, y nos vamos a situar en semana. Escogemos un horizonte temporal semanal, que es este de aquí, en el que cada una de las velas representa una semana, porque evidentemente en horizontes temporales de más largo plazo, pues para con un primer contacto con lo que es una directriz alcista o bajista, pues se ve de manera más clara. Pero por supuesto que las directrices alcistas o bajistas, o las líneas de tendencia alcistas o bajistas, que unen precios en progresión, recordamos que puede ser progresión alcista o progresión bajista, se pueden detectar en cualquier horizonte temporal, en 15 minutos, en 5 minutos, en cualquier horizonte temporal. En este caso, seguimos con las tendencias. Ahora vamos a dibujar una tendencia bajista. En este caso, son máximos decrecientes. Tenemos esta vela de aquí que les estoy señalando, que nos va a servir para trazar una directriz bajista. En este caso, podemos ajustarla un poco más. En el caso, para los toques que les decíamos. Y aquí pues tenemos, como ustedes están viendo, una línea de tendencia exactamente igual a la anterior, solo que en este caso hemos cambiado de instrumento, seguimos en el horizonte temporal semanal y en este caso vemos que los precios en progresión están en progresión bajista. Es decir, antes, en la línea de tendencia alcista, decíamos que eran máximos crecientes. Aquí tenemos máximos decrecientes, es decir, los máximos de cada semana que representan estas velas cada vez son más bajos, máximos decrecientes, por lo tanto, directriz bajista o línea de tendencia bajista. Precios en progresión, igual como la tendencia alcista, pero en este caso en progresión bajista. Es importante recordar que, por supuesto, las líneas de tendencia alcistas, como son mínimos crecientes, las trazamos desde abajo, las líneas o directrices de tendencia bajista las trazamos por la parte de arriba, porque en este caso buscamos máximos que decrecen. Pues en este caso aquí ustedes tendrían una línea de tendencia bajista. Hemos pasado ahora mismo al horizonte temporal mensual, exactamente con el mismo instrumento, y vemos que la línea de tendencia bajista de máximos decrecientes que habíamos ajustado en el horizonte temporal semanal, al pasar al horizonte temporal mensual, la directriz bajista también nos queda ajustada. Esto querría decir, desde el punto de vista de análisis técnico, que es una directriz que está bien dibujada. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetirles, volvemos en este momento a las velas semanales, estamos en otro instrumento, estamos en el índice dólar, hemos quedado que aquí acabamos de trazar una directriz o línea de tendencia bajista, que en este caso, como es bajista, une los puntos de esta línea, unen máximos decrecientes, máximos en progresión, en este caso en progresión decreciente. La tienen ustedes aquí. Para comprobar, sobre todo al principio, cuando no estamos iniciando el análisis técnico, si esta directriz está bien dibujada, volvemos a repetir, uno de los trucos más sencillos es pasarnos al horizonte temporal siguiente. En este caso estamos en mensual, estamos en semanal, perdón, vamos a mensual y vemos que nos queda ajustada la línea. ¿De acuerdo? Por lo tanto, estos son los fundamentos básicos de una tendencia en bolsa, de una tendencia en trading. Es decir, una tendencia alcista son precios en progresión, en este caso en progresión alcista, que lo que representa en el gráfico son mínimos que crecen. Y una línea o directriz de tendencia bajista, que son máximos que decrecen. En el caso de las directrices alcistas, les volvemos a recordar que lo que hacemos es dibujarlas por abajo y en el caso de las directrices bajistas las dibujamos por arriba porque son máximos que van decreciendo. Siempre en las directrices, sean alcistas o bajistas, lo que tenemos que detectar es una progresión en los precios.